chico venga al tiro, de menos segundo. Hola. Ya, ahora sí. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan Hola. bien? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Profe. Ah, ¿por qué no me funciona la pantalla del computador? ¿Será el cable? No sé qué pasó en la pantalla del computador. Otra vez me pasa lo mismo con ustedes. Cuando me levanto, o sea, en la noche tengo dos pantallas, apago una, la externa, y el día siguiente no me funciona. No sé qué le pasó. Ahí en el chat, ahí, profe, al final de la clase, por supuesto que me puse algunas preguntas. No hay problema, buenos días, profe, tengo una consulta, es que tengo dos notas, puedo saber de qué trabajo es. Eh, Me parece un poco, ¿cómo decirlo de alguna manera? Que no tengan claridad las notas y los trabajos que hemos hecho. Ya, ya les dije la otra vez que todas las pautas de corrección están en el aula. En la actividad que hicimos, la actividad evaluada uno está la corrección, está la pauta de corrección, y por eso son dos notas, porque yo les dije que eran dos notas por dos actividades, una que eran los ejercicios de corriente resistencia, de la ley de Ohm, y el otro era una actividad en el libro. Ya, esas son las dos notas. Si tú no viste la pauta de corrección, Camilo, espero que la leas porque te dejé una nota ahí. Dejo un mensaje. Bien. Sí, Michela, sí tengo tu informe. Les voy a mostrar hasta ahora quiénes fueron los que me entregaron. Ya. No puedo trabajar así. Ah, me lo metí. Eso me entera. Ahí sí. Espera unos segundos, por favor.
hasta ahora, chiquillos, la segunda actividad, ya, eh, la segunda actividad, en el chat le voy a escribir que solamente esos son los estudiantes que me entregaron la actividad. Ya han pasado ya 3 semanas desde la fecha de término de la actividad. No sé si alguien me mandó el trabajo por otro medio. Ustedes saben que el medio oficial, yo les he pedido 10.000 veces que sea el aula. Y tengo trabajos de Lua Bustamante. Tengo solamente Lua Bustamante, Camila Cortés, Domingo Gallardo, Lucas Jaque, Martina Lecurán, Michela Malatesta, Sofía Palma, Mateo Parada, Fernando Ríos y Antonio Orqueta. El resto, ¿qué pasó con el resto de los trabajos? Eh, Es que, Michela, yo no sé por qué ustedes no ponen atención cuando hay que entregar los trabajos, no entiendo eso, ¿ya? Al menos yo he sido súper reiterativo, le indico la fecha, le indico, eh, trato de darle más tiempo aún así, de plazo, y según órdenes de rectoría, ya, eh, el primer semestre hubo mucha flexibilidad, pero el segundo semestre ya no lo va a ver porque el segundo semestre siempre es más corto. Entonces, nuevamente está revisando trabajo atrasado, ya es, al final termina pasándonos a todos, ya. Eh, Gabriel, te digo al tiro qué pasó contigo. Déjame abrir tu documento. Eh, sí, Gabriel, no tengo. Sí, hay un 2. Bueno, a todos los que le aparece un 2 es simplemente los que no me entregaron. Ya no me entregaron. Y les voy a reiterar, si alguien me mandó por correo, a todos yo le he dicho que me suban el material al aula, ya porque yo no voy a estar revisando, no voy a estar revisando en el correo si me pierden los archivos, ya, Pero, profe, ¿sí? ¿qué trabajo es para enviárselo de nuevo? Eh, ¿Por qué me quieres mandar el trabajo de nuevo, Camilo, si tú ya me lo mandaste? Ah, ya, pensé que no le había llegado. No, entonces ya tengo tus dos trabajos, tengo la actividad uno y la actividad 2, la de corriente y Sí. resistencia, ley de Ohm, y la de circuito eléctrico. Esas son las dos actividades que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Eh, Profe, Martina o Sofía que me habla, no, la Martina, la actividad 2 ya tiene las notas. sí, las actividades están revisadas en el... Ah, no, las actividades no, porque recién ayer las descargué y me di cuenta que apenas me mandaron 10 estudiantes, ya, por eso, así que de todas maneras, esta información va con copia de la profesora jefe porque ya pasó esto una vez con la actividad anterior y se repitió exactamente lo mismo en la segunda actividad y eso que incluso le di el tiempo, la hora de clase para que lo hicieran. Y tampoco hubo respuesta de ustedes. Eh, Antonio Orqueta, la actividad 2 sí, sí la tengo, por si acaso. Eh, Antonio, es que tengo tus dos trabajos, la de la actividad uno y la de la actividad 2. Ni siquiera deberíamos estar hablando ya de la actividad uno, deberíamos estar hablando de la actividad 2. Eh, Gabriel, mándame tu archivo, por favor, ya, para saldar eso. Porque si tú me dices que me lo mandaste, debería estar en algún correo. Entonces yo voy a revisar mi correo, o sea, por eso. Voy a ser un poco majadero en decir lo mismo.
solamente en el aula virtual, por favor, en Word, en PDF, porque los correos se me pierden. Yo recibo correo todos los días de la universidad y se me pierden los correos. Aún así tengo un correo solamente dedicado al colegio, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tener las cosas en el aula. ¿Ya? Soy la Martina. Yo le mandé como 40 veces mi guía 2, Sí, sí lo porque vi. se me marcó muchas veces, Sí lo pero le subí una el lunes pasado que usted dijo que podíamos subir el desarrollo. Entonces hay una de esas guías que al final tiene el desarrollo de las preguntas. es solamente, mira, bajé la primera y después me di cuenta que tenía otra suya y bajé la segunda y me di cuenta que era la misma pero con el desarrollo. Así que bajé la que tiene solamente, me quedé con la que tiene el desarrollo incluido. ¿Ya? ¿Y vamos a tener otra evaluación? ¿O ya terminamos el año? Se supone que sí, pues, me falta porque quería colocar 4 evaluaciones. eh, como le digo, quería colocar 4 o 5 evaluaciones. Ya, entonces estoy pensando en qué hacer una actividad final. eh, que pudiesen tener una mayor cantidad o pudiese yo tener una cantidad de mayor respuesta de ustedes, que ya el colmo que solamente de los 27 me habían entregado 10 apenas. Ya, entonces, el problema no, para mí no es problema, el problema es para ustedes. Y después pasa que llegan y me preguntan ¿por qué tengo un rojo? ¿Por qué tengo un 2? Yo mandé y usted no me revisó. Ya, al final las fechas, hay fechas que se tienen que cumplir. Yo les doy fecha y más encima le doy más tiempo todavía del que tendría que darle. Ya, esta actividad la hicimos a final de mes de octubre y fíjense que estamos 17 de noviembre, recién le estamos hablando de esto porque ayer también recibí algunos correos de algunos de ustedes. eh, y de verdad, chiquillos, no es posible que tengan una tan baja cantidad de entregas. O sea, el día que yo me quedé acá, si tenían dudas y consultas, era, o sea, yo di el tiempo de la clase para que además trabajaran en la guía. Se las pasé una semana antes como tarea. Llegamos el día de la clase, que supuestamente iba a hacer prueba, les dejé la hora de clase para que trabajaran en ello. Ya. No recuerdo si alguien me haya hecho una consulta, la verdad. Y em, y bueno, y recibí 10 solamente. Ya, solamente 10 apenas. Gabriel, eso voy a hacer, se la envié en el aula. Esa es de circuito eléctrico. La, tú, Gabriel, me estabas preguntando por la primera, por la de la ley de Ohm. Ya, eh, no tengo ninguna de las dos, Gabriel. No tengo ni la de la ley de Ohm y no tengo ni la de circuito eléctrico, por si acaso. Ninguna de las dos está. Voy a revisar, dame un segundo. Guido, ¿qué pasó? Ya, aquí tengo la de la guía 5, Gabriel. La única manera de subir promedio, Guido, es haciendo las tareas, ¿ya? Y no recibí ninguna tarea tuya. Eh, siempre está el material en el aula, se supone que el aula virtual es para que ustedes lo revisen, y yo subo, en general tengo todo el material en el aula, una que otra clase se me puede olvidar realmente en subir, pero en general tengo casi todas las clases subidas arriba, en el aula. ¿Sabe, sabe- sabe con qué unidad se medía la potencia?
Espérame un poquito, Albert, que no te veo. ¿Cómo, qué cosa? ¿Con qué unidad se medía la potencia? Con watts. Así que, Guido, eh, tienen hasta hoy día para mandar la guía 5, ya, por si acaso. No le voy a dar más tiempo porque necesito revisar. Y usted no es el único curso que tengo que revisar, tengo que revisar cosas de los cursos también. Eh, si ven el chat, para que no me estén preguntando, el chat del curso, en este momento en el Zoom, ahí escribí solamente los que me entregaron. Todo el resto no me entregó. Así que voy a reiterar, tienen hasta hoy para poder mandarme la guía 5, que es de circuito eléctrico. ¿Profe lo envió al chat? Revisa el chat. Profe, en el chat no ¿No sale está? nada. No sale nada, profe. Está más arriba. Ah, no, profe, no sale. Alguien. Ah, ya sé, es que se mandó privadamente. ¿Por qué se mandó privadamente? Ya. No sabía que se podía mandar chat privado. Mira, lo acaba de descubrir. Everyone in meeting. Ahí sí. Ahora sí. Se había mandado para algún estudiante. Bueno, y a la lista ahora tengo que agregar a Barrio. Me mandó el trabajo recién. Ya. Esa es la lista hasta ahora de los que me entregaron, que serían 11 estudiantes. Gabriel, ¿dónde me mandaste la guía 5? Partamos por eso, porque mi correo no la tengo. Yo revisé mi correo, no sé si, a no ser que me lo haya mandado otro correo, en la última clase del aula. La última clase del aula es la del 27. Y yo estoy revisando acá la lista y te puedo mostrar incluso, para no quedar de mentiroso, Perdón, eh, ¿sí? yo voy a escribir algo por el chat. Bueno, no hay problema. Entonces acá tengo, esta es la entrega. Y acá está Luca, el correo de Martina como 5 veces. Después tenemos Lua, Domingo, Sofía, Fernando, Mateo, Sofía de nuevamente que mandó el desarrollo, Martina que mandó el desarrollo, Antonio, Camilo Cortés que mandó en foto y nuevamente hay que mandarlo en Word en PDF. Michela y recién hoy, 17 de noviembre, aparece tu trabajo, Gabriel. Ya, a no ser que le haya mandado a otra clase, ya generalmente igual reviso todas las otras clases, en la clase del 20 no hay nada, en la clase del 13 no hay nada, en la clase del 6 no hay nada, ¿ya? Por eso, voy a reiterar, se suben al aula, no me mandan correo. Mándenme correo para consulta, ya, yo se la respondo. Los que hacen consulta por correo saben que respondo. A veces me demoro un poquito, pero respondo. Y hay veces que me han mandado, Perdóname, pero yo no puedo subirle al aula. De verdad que no. ¿qué te pasó, Albert? ¿Por qué? El computador no me deja. Ya, si existe algún problema como el que le está pasando al Albert ahora, esa va a ser el medio, ya, pero insisto, por favor que sea el aula virtual. Así que Albert, si tú lo vas a subir, no hay problema que lo mande al correo porque ya existe ese problema. O sea, usted me mandaría un correo, chicos, profe, tengo este problema para subir archivo al aula, ya por eso se lo mando por acá. Pero primero deben intentarlo al menos para subirlo por el aula. Eh, Albert, trata de mandar todo junto. Las respuestas Ya, no me sirven, porque necesito evaluar el desarrollo, necesito evaluar ya. lo que han hecho. No, pero es que como lo puedo en el computador.
Ya. Sí, no, Sofía, no te preocupes porque me llegó tu correo y de hecho, no, mira, que todavía no puedo comenzar la clase y era justamente que íbamos a comenzar sobre eso. Eh, Parece que fuiste la única, a no ser que alguien acá haya hecho la actividad y no me haya mandado el correo o no me haya avisado. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Ese me conecta. Bien, habíamos empezado a estudiar esto de la relación de calor-temperatura. Por ahí me preguntaron si vamos a tener una actividad más y lo más probable es que sí, poder evaluando estos contenidos, aunque van a ser un poco más livianos, posiblemente sean más conceptuales, posiblemente haga algo con alternativas, ya, cosas por el estilo, ya, porque estuve revisando este material y no hay como alguna sección como con ejercicios para calcular o para hacer, ya, no, no la tiene, es completamente teórico, ya. Me refiero cuando teórico es de lectura y poder de repente hacer alguna síntesis o algo por el estilo. Eh, bueno, aquí hay una fórmula para determinar el calor, pero dependiendo, como quedan tan pocas clases, no sé si alcancemos a verlo realmente. Y fijaríamos una actividad o una última actividad tendría que ser para el martes 1, ya, hacer algo ese día en clases, ya, porque de hecho el semestre se cierra antes, se cierra el 30. ¿No? Tendríamos que hacer una actividad la próxima semana. Algún cuestionario, algo sencillo, ya por si acaso, no va a ser nada complicado. Eh, yo les puedo dar un cuestionario de preguntas y la idea es que ustedes trabajen con el libro y puedan buscar las preguntas directamente del libro. Eso vamos a hacer la próxima semana, el 24. Así que esta semana, durante la semana, yo tendría que mandarle las notas de la actividad que hicimos anteriormente, la actividad número 2, para poder hacer una actividad número 3 el día 24. Y la próxima semana, que vamos a hacer una actividad, le insisto, vamos a hacer un cuestionario, algo sencillo, ya tal vez unas 10 preguntas de desarrollo que ustedes pueden sacar del libro, nada complicado, eh, eh, nada que pudiese como estresarlos, por decirlo de alguna manera. Va a ser algo suave, como para terminar las cosas que quieran. Ya, esa es la idea. Bien, la semana pasada estuvimos revisando, empezamos a trabajar esto de la relación de calor y temperatura. Eh, Le había dicho o le había dejado sugerido que hicieran esta actividad que estaba acá, ya como puntito extras para la siguiente evaluación. ¿Alguien más la hizo? ¿Alguien la hizo además de Sofía por casualidad? ¿No? ¿Nadie más la hizo? Nadie más la hizo. Sofía, ¿puedo compartir lo que tú escribiste? O sea, Si quieres, sí. ya, ya. No, pues te pregunto, o sea, al final todos van a ver lo que tú mandaste. Por eso te pregunto. Igual vea el segundo que le mandé porque en el uno tiene una foto, pero hubo en parte donde lo redacté mal. Y en Ya, el segundo no es una foto, son solamente, es así nomás. ya, pero, aquí tú pusiste 1, 3, 4, 5. O sea, pero tú la pusiste 2, 3, 4, 5. La pregunta 1,
No lo puedo ver. Ah, no, es que partía de la pregunta 2. Sí, eso quería preguntar. Ah, tienes razón, porque el uno era los pasos. Ya, entonces, habíamos realizado esta actividad y era colocar los dedos entre agua caliente y agua fría y estar intercambiando eh, para sentir o para ver cuáles eran las sensaciones. La primera pregunta era, ¿qué sentiste al sumergir tus dedos en el vaso uno y 3? Recuerden que el vaso uno era, eh, el vaso uno es agua con hielo y el vaso 3 es agua tibia. Y el vaso 2 es agua a temperatura ambiente. Así que aproximadamente la temperatura de este vaso debe andar entre los 0 y 5 grados. Este de agua tibia debe andar entre los 40 o 50 grados. Y el agua a temperatura ambiente debe estar entre los 15 a 20 grados aproximadamente. Y bueno, vamos a compartir la respuesta de Sofía. ¿Se me metieron? Acá. Entonces ella puso en el dedo frío, cuando lo metí en el agua a temperatura ambiente, no sentí nada raro, pero cuando metí el dedo, eh, una vez salía del agua caliente, en el vaso con temperatura ambiente se sintió raro. Esa es como la primera sensación. Eh, Sofía, a qué te refieres con, o sea, ¿puedes describir eso raro que tú me estás diciendo? Es que, no sé, como que se sentía como rara la temperatura, como que ¿Ya? no sé cómo explicarlo muy bien. ¿Más Sentí- sensible tal vez? o sea, sí se sintió como más sensible, quizás sea la palabra. Ya. Veamos la otra respuesta. Eh, ¿Crees que mediante este procedimiento es posible determinar la temperatura del agua en cada vaso? Veamos tu respuesta. Ah, pero aquí todavía he escrito otra cosa. Según tu percepción, no había visto. Lo atribuyo a que los receptores de temperatura de nuestro cuerpo reaccionan de forma exagerada. Los que se dedican a temperaturas calurosas y los receptores de temperatura fría se adaptan de mejor forma. Es una buena respuesta porque en general nuestro cuerpo siempre está como en una temperatura en ambiente, por decirlo de alguna manera, templada, fría, que es la temperatura ambiente. ¿Ya? Eh, y siempre estamos más cerca siempre estamos más cerca del frío que de temperaturas extremas como el calor. ¿Ya? Entonces, es posible que sea algo así, como que nuestra capacidad sensorial sea más sensible al calor que al frío. Con respecto a la pregunta 3 y medir la temperatura, tú respondiste no por dos cosas. No porque si tuvieras la mano muy fría, el agua caliente lo vas a sentir muy caliente. Claro, y viceversa. Y lo otro es que un ser humano no te puede decir la temperatura exacta del agua. Eso es verdad. O sea, para poder medir la temperatura de algo, primero necesitamos eh, medirla con respecto a algo. Y los termómetros, como unisilvestres que ustedes tienen en su hogar para medir la temperatura corporal cuando tienen fiebre, por ejemplo, están escalados con respecto al punto de fusión y ebullición del agua. Punto de fusión cuando el agua se convierte en sólido a 0 grados Celsius y el punto de ebullición cuando el agua se convierte en gaseosa a 100 grados Celsius. Ya, ese es el escalamiento. Entonces, no se podría dar una medida precisa. Ah, esto es 83 grados Celsius. No podemos hacer eso. Sí podemos tener estas sensaciones o percepciones, pero son muy subjetivas. Cada uno va a tener una percepción completamente distinta a la de otra persona, por ejemplo. La pregunta 4. La pregunta 4 dice, ¿qué sentiste cuando sumergiste tu dedo en los vasos transcurridos los 15 minutos? ¿Qué implicación le daría a lo sucedido? Al principio sentí las temperaturas normales, aunque después esa sensación se empezó a ir. Y sentía el agua fría, no tan fría, y el caliente no tan caliente. ¿Por qué crees que puede pasar eso? Yo creo que es como cuando te metes a la piscina, tú sientes como el agua muy fría, ¿cierto? Claro. Pero luego hasta la sientes calentita. Entonces como que
los receptores como del cuerpo, el cuerpo que tienen que ver con la temperatura, es como que se van como adaptando a la temperatura que estás como tocando, ¿no? Tipo, a la que están. Claro, eso que tú dices que se adapta tiene un nombre científico que se llama equilibrio térmico. ¿Ya? Eso es lo que ocurre realmente. Y el equilibrio térmico, ¿ya? Lo que está pasando, así como la palabra dice equilibrio térmico, equilibrio de temperatura. Nuestro cuerpo, nuestro dedo, se adaptó a esa temperatura. Y al adaptarse, alcanza o logra que todo el entorno junto al dedo ya estén a la misma temperatura. Y lo mismo ocurre en la piscina. Claro, la piscina uno normalmente se mete y como tú dices, es súper frío, pero ya llevamos tanto rato en la piscina que nuestro cuerpo alcanzó o nuestro cuerpo, como la parte superficial solamente del cuerpo, alcanzó un equilibrio con el agua de la piscina y es como que todos estuviesen a la misma temperatura. Y por eso la sentimos como calentita. ¿Ya? Estos receptores se adaptaron, alcanzaron el equilibrio térmico. Y finalmente la última pregunta. eh, ¿De qué manera piensas tú que el calor está involucrado en esta experiencia? Explica. Y tú respondiste, yo creo que tiene relación con los receptores de nuestro cuerpo que perciben la temperatura y asimismo el calor. Recuerda que lo que vimos la semana pasada, o lo que yo les mencioné, es que el calor es una medida de energía. ¿Ya? Y sí, es cierto que la temperatura y el calor van como tomados de la mano uno de la otra, pero no son lo mismo. ¿Ya? Son cosas distintas. Eh, pero una cosa conlleva a la otra. Al final, que exista calor, eso significa que hay algo en un dispositivo, si tú lo tocas y ahí tú sientes el calor, cómo se transmite. O sea, ni siquiera con tocarlo, sino colocar las manos así como con una estufa y tú sientes el calor que llega a ti, esa energía, ya ahí lo que está ocurriendo es que es el movimiento de algo que está produciendo esa energía. Y mucho movimiento produce calor. ¿Y cómo se mide esa energía o cómo se mide ese calor? Es mediante la temperatura, porque en el fondo la temperatura no es nada más ni nada menos que una medida de las cositas que se están moviendo. ¿Ya? Eso es, de eso deberíamos hablar hoy. Vamos a revisar el libro. Exactamente, hoy día vamos a hablar justamente del calor en el libro. ¿Ya? Gracias por tu respuesta, Sofía. Bien, entonces con respecto a esta actividad y siguiendo lo que son en el texto, eh, y es justamente lo que estaba hablando recién, lo que sale aquí en el primer párrafo. Dice, los conceptos de calor y temperatura pueden causar confusión. Efectivamente, pueden causar confusión, no son lo mismo. ¿Ya? Incluso a veces se utilizan como sinónimo, pero tampoco lo son. Bueno, para comenzar a descifrar y comenzar y diferenciar estos términos, revisemos el ejemplo que se describe a continuación. Eh, si pusieras cubo de hielo dentro de un vaso de vidrio, ¿qué sucedería al cabo de un tiempo? Seguramente sabes que el hielo se va a derretir, por supuesto. ¿Ya? Ahora bien, a qué atribuirías esto? ¿A qué se atribuiría que el hielo se derrite? ¿Por qué se derrite el hielo? ¿Por qué no está eternamente hielo? O dependiendo de dónde esté, va a ser eternamente hielo. Porque si estamos con un vaso de hielo en la Antártida, ¿se va a derretir? No, No, Es no se que es derrite. por la temperatura ambiente, que es diferente a la de temperatura en la que puede sobrevivir el hielo, creo. O sea, es que al final como que el hielo como que se adapta a la temperatura y se derrite, ¿o no? Al final. Exactamente. Pero hay dos cosas ahí. Uno es lo que llaman, es que mencionaron las dos cosas que van a conllevar a lo que vamos a estudiar que va a ser el calor después. Una es la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la temperatura de referencia. ¿Ya?
Y la otra es la temperatura del mismo material, del mismo objeto, que en este caso el hielo, que va a ser más frío que la temperatura ambiente, o incluso puede ser igual que la temperatura ambiente, ¿ya? Pero ahí están esas dos cosas que posteriormente, ahora que ahora lo vamos a ver precisamente, ¿ya? Bueno, y el otro ejemplo que quería decir, claro, si nos colocamos en el desierto con un vaso con hielo, por supuesto que se va a derretir, pero ahí la temperatura ambiente es mucho más elevada que la temperatura del hielo, ¿ya? Entonces, es muy importante la diferencia de temperatura entre el ambiente y el objeto. En este caso, entre el ambiente y el hielo. Si es desierto a 50 grados Celsius y el hielo está a 0 grados Celsius, fíjense que la diferencia de temperatura es elevadísima, son 50 grados Celsius de diferencia. Pero si estoy en la Antártida, que es menos 4 o menos 5 grados Celsius, y mi vaso de hielo que tiene 0 grados Celsius, la diferencia de temperatura apenas es 5 grados. Eso es muy importante para lo que vamos a hablar ahora. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Si pusieras cubos de hielo dentro de un vaso de vidrio, ¿qué sucedería al cabo de un tiempo? Seguramente sabes que el hielo se va a derretir. ¿A qué atribuirían eso? Era la pregunta. En un comienzo los cubos de hielo y el fondo de las paredes del vaso tienen diferentes temperaturas, correcto. Sin embargo, una vez que todo el hielo se haya derretido, la temperatura entre el vaso y el agua ahora en estado líquido será la misma. Fíjense que todo el conjunto alcanza un equilibrio, porque es la misma. El hielo derretido, el agua, el vaso, las paredes del vaso, todo va a ser la misma temperatura. Después de un tiempo, por supuesto, no, esto no es instantáneo, después de media hora posiblemente. ¿Ya? La nueva temperatura de ambos cuerpos será más baja, sí, porque el agua estaba fría o el hielo estaba frío, ya que la inicial, que la temperatura inicial del vaso, y más alta que la inicial de los cubos de hielo. Lo anterior ocurre por una transferencia de energía, de energía desde el vaso al hielo. ¿Por qué hay transferencia de energía del vaso al hielo? El vaso, como vimos en un principio, el vaso era más cálido que el hielo con el agua. Entonces, hay calor o hay energía, todavía no vamos a hablar de calor, hay energía que el vaso le va a transferir al hielo y al agua. Y eso va a hacer que el hielo se derrita. Posteriormente, después de un tiempo, de una media hora aproximadamente, el agua derretida y la pared del vaso alcanza la misma temperatura. ¿Por qué creen ustedes que alcanza la misma temperatura? ¿O qué es lo que ocurre con la energía cuando alcanza la misma temperatura? Transfiere. O sea, primero se transfirió, pero la pregunta es, ¿qué ocurre al final? ¿Se sigue transfiriendo energía o ya se detuvo de transferir energía? O sea, eventualmente va a llegar como a un estado donde ambos tienen la misma temperatura, ¿no? Temperatura ambiente. Si ambos tienen la misma temperatura, ya, Perdóneme, voy y vuelvo. eso quiere decir que si ambos tienen la misma temperatura, eso Perdóneme. quiere decir que ya no hay transferencia de energía. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Albert? Discúlpeme, pero voy y vuelvo. ¿Ya ok, no hay problema? Ya. Entonces, si ambos se encuentran a la misma temperatura, ya no hay transferencia de energía. Ya, eso es súper importante. ¿Y por qué? Aquí lo dice. Lo anterior ocurre por una transferencia de energía del vaso al hielo hasta alcanzar el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es igualdad de temperatura. Eso es el equilibrio térmico. Entre todas las cosas que están metidas dentro del vaso, ¿ya? Hasta una polilla puede andar vuelta ahí y estuvo ahí, también va a estar a la misma temperatura la polilla. ¿Ya? A la temperatura del conjunto completo. ¿Y qué tipo de energía está en juego durante este proceso? Es precisamente la energía térmica. Si bien la temperatura, la energía térmica y el calor están estrechamente vinculados, no son lo mismo. A continuación estudiaremos en qué consiste cada uno de estos conceptos. Definición. La energía térmica corresponde a la energía cinética. ¿Se acuerdan lo que es la energía cinética? La energía del movimiento, ¿no? Muy bien, la energía del movimiento. Sí. Entonces la energía térmica corresponde a la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, producto del movimiento aleatorio que experimentan estas
partículas, o estas últimas, ¿ya? La temperatura, por su parte, es una medida que indica la energía cinética promedio de estas partículas de un objeto. A mayor rapidez promedio en el movimiento de estas partículas, mayor será la temperatura de dicho objeto. Es lo que les decía la otra vez cuando tenían fiebre. Cuando tienen fiebre, nuestro sistema inmuno trabaja, pero a una velocidad extremadamente grande. ¿Ya? Si ustedes calculan esa velocidad promedio de estas partículas, ya van a darse cuenta que su temperatura está elevada. Pero si ahora estamos acostaditos, no haciendo nada, o sentados aquí en el escritorio, sin fiebre, ya están en nuestro estado natural, no hay un agitamiento excesivo de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, a mayor rapidez de estas partículas, esto produce una mayor temperatura. Entonces, la primera es la medida de la energía cinética total y la segunda simplemente una medida del promedio de esta energía cinética. Una es la energía térmica y la otra es la temperatura. Y finalmente llegamos a la medida del calor. Y entonces el calor es o corresponde al flujo o transferencia de la energía térmica. ¿Ya? Eso es el motivo de por cuál se derrite, por ejemplo, el hielo, si yo lo coloco en el desierto. Porque el desierto, o mejor dicho, si colocamos el vasito de agua que va a estar a una temperatura ambiente, que son 50 grados Celsius, tiene mucha energía térmica, y esa energía térmica se tiene que transferir. ¿Hacia dónde se transfiere? Se va a transferir hacia donde haya algo con menor temperatura, como por ejemplo el hielo. Y al transferirse con menor temperatura, ¿qué va a ocurrir? Que van a alcanzar en algún momento lo que se llama el equilibrio térmico. Que el vaso, el vaso, el agua derretida, todo va a estar en la misma temperatura. ¿Ya? Que puede ser menor que la temperatura ambiente, o puede ser mayor que la temperatura ambiente. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso también. Entonces, el calor corresponde al flujo de transferencia de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Para comprender de mejor forma cómo actúa el calor, piensa en lo que sucede cuando añades cubo de hielo a un vaso con jugo. Entonces, aquí aparecen las ondas de calor, ¿ya? Atacando el cubo de hielo dentro del jugo sumergido. Y estas ondas de calor, por supuesto, que vienen desde afuera, vienen de las paredes del vaso y vienen desde afuera, vienen de los rayos del sol también. Y el sol tiene una cantidad de energía gigantesca. A poco tiempo que el hielo entra en contacto con el líquido, la energía se transfiere desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. En este caso, desde luego, hacia los cubos de hielo. Por lo anterior, la energía térmica del jugo disminuye, mientras que la del hielo aumenta. Entonces, como el jugo está a una mayor temperatura que el hielo, el jugo está transfiriendo calor al hielo. Por lo tanto, al transferir la temperatura, la energía térmica del jugo está disminuyendo, pero como dice el texto, la del hielo aumenta. Una disminuye y la otra va aumentando. Pero en total, en la suma, ya estos tienen que valer lo mismo cuando, o sea, lo que pierde uno, lo gana la otra. Ya, eso quiero decir, pero si sumamos todo al final de las cuentas, la energía térmica va a ser siempre la misma, porque una la perdió, pero la otra la ganó. Una la cedió y la otra la absorbió. Eso es lo que está ocurriendo. Puesto que el jugo ha cedido parte de su energía térmica a los cubos de hielo, la energía cinética promedio de las partículas que conforman el fluido decrece. También ocurre eso lo mismo con la energía cinética. Como resultado, la temperatura del jugo disminuye. ¿Quedan claros estos conceptos hasta aquí? Lo que estamos viendo con la energía térmica, con la temperatura y el calor, ¿cuáles son las diferencias entre las tres? Sí, profe, sí se entienden los conceptos. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, duda hasta acá? Si no, sigo. No, profe. Ya, gracias. Entonces, como puedes ver en el ejemplo señalado, lo que se transfiere de un cuerpo a otro es
simplemente el calor. Ya, pero como vimos, el calor es sinónimo de energía térmica. Ya, el calor es sinónimo de energía. Y no la temperatura, ya, porque la temperatura, como vimos, es una medida local del objeto. Ya, es una medida local del jugo. Ya, es las partículas moviéndose del jugo que producen esta temperatura. ¿Ya? Y Profe, el hielo tiene su partícula aparte moviéndose, ¿sí? una pregunta, lo que no me quedó muy claro. O sea, cuando está como ya está el jugo, tiene los cubitos de hielo, ¿verdad? Ujú. Pero, o sea, el hielo se derrite porque como hay partículas como de calor moviéndose o no, y haciendo que esté como a temperatura ambiente el jugo, atacan al hielo, pero ¿por qué luego el jugo está frío? Porque eso es lo Por que, eso. porque primero, a ver, como el hielo, se supone que el hielo está a una temperatura mucho menor que el jugo. Ya, partemos por eso. Ya, si tú haces un jugo con agua de la llave, ya, el agua de la llave tiene aproximadamente 15 grados Celsius, pero el hielo tiene 0 grados Celsius, menos uno incluso. Entonces, después de un tiempo, ya, aquí recuerda que son cosas de transferencia de energía. ¿Ya? Entonces, después de un tiempo, el, como el hielo se derrite, esto posteriormente se va a mezclar o se va a producir una solución, como se dice en química. Y al mezclarse, ya esto que tiene una menor temperatura, van a hacer que todo el conjunto en sí tenga una menor temperatura que la inicial, que en este caso, si pongamos que el jugo inicialmente tenía 15 grados Celsius, a lo mejor posteriormente, una vez que se derrita el hielo, va a quedar como en 7 o en 6 grados Celsius. Estoy suponiendo, pero debe ser como una medida algo así similar. Y es por lo que mencionaban acá anteriormente, hasta que alcanzan el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando una vez que se derrite, se mezcla todo, ya prácticamente esa temperatura no se va a modificar, que es la temperatura de la mezcla completa. Es la temperatura que alcanza una vez que ya se transfirió todo el calor del jugo hacia el hielo. Es una medida el equilibrio térmico visto de otra manera o visto desde la perspectiva del hielo. Es una medida de cuando el hielo absorbió toda esa energía térmica proveniente del calor del jugo, ¿ya? Llega un momento que ya no puede absorber más, o llega un momento en que el jugo no puede ceder más. Es en ese punto cuando alcanza el equilibrio térmico, ¿ya? Y en ese punto, toda la mezcla va a estar a una temperatura homogénea. Homogénea significa que es similar, o de mismas características, ya sea en la parte de arriba del jugo o en la parte del fondo del jugo, ¿ya? Es solamente por el equilibrio térmico que alcanzan esa misma temperatura todo y va a ser más frío. Como puedes ver en el ejemplo señalado, lo que se transfiere de un cuerpo a otro es el calor o energía térmica y no la temperatura como se podría pensar erróneamente. Como veremos más tarde, la temperatura es una propiedad de los cuerpos. ¿Qué hay acá? Bien, alcanzamos a hablar un poquito de esto. Partícula de movimiento. Bueno, imaginemos que una tarde nublada y fresca sale de tu casa a caminar sin llevar puesta una chaqueta o suéter. ¿Qué sensación experimentas? Seguramente sentirás frío. Por lo que tendrás que volver a tu hogar para buscar algo para abrigarte. Eso es lo que uno debería hacer, ¿cierto? Bueno, si experimentas la situación anterior, claramente percibirás que hace frío. Sin embargo, no podrás conocer la temperatura ambiente a la que estabas sometido. Sin embargo, no podrías conocer la temperatura ambiente, no podrías. Este fenómeno denominado sensación térmica es subjetivo, ¿ya?
subjetivo es propio de cada individuo. Cada individuo lo percibe completamente distinto. Pues dos personas lo pueden describir de diferentes maneras. Otro ejemplo es la sensación térmica que se produce cuando corre mucho viento. En ese caso es probable que sientas más frío del que realmente hace. Es decir, la sensación térmica es menor que la temperatura ambiental del momento. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando chico, tenía como 13, 14 años, mi mamá siempre me decía, hoy no tenéis tanto frío, y yo andaba con short y polera a las 8 o 9 de la noche en invierno. Claro, una persona adulta, en general, una persona adulta tiene o siente mayor frío que un joven. Y esto tiene que ver con lo que dijo al principio por la teoría Sofía. Todos tenemos estos receptáculos ya que nos permiten sentir el calor. Y de cierta manera estos receptáculos se van desgastando también. Ya no es lo mismo con estos receptáculos cuando están recién ahí jovencitos, a nuestros 10, 15 años, que no sentimos tanto frío, que podemos estar todo el día metidos en la piscina, podemos estar todo el día metidos en la playa, pero ya no es lo mismo cuando uno tiene 40, 50 años. El frío se siente distinto. ¿Ya? Son otra sensación térmica. ¿Ya? ¿Y para qué hablar de un anciano? Es lo mismo. Generalmente se han fijado que los ancianitos siempre andan como abrigaditos, con chal, con bufanda, porque lo mismo, porque ellos sienten más frío que los jóvenes. ¿Ya? Estos receptáculos cada vez están más gastados. Para determinar la temperatura, siguiendo la lectura, para determinar la temperatura, ya sea ambiental o de algún cuerpo, debemos medirla, pues esta corresponde a una magnitud física. Para comprenderla de mejor forma es necesario recurrir a la teoría cinético-molecular de la materia. La teoría cinético-molecular de la materia señala que, microscópicamente, todas las sustancias están constituidas por partículas, átomos y moléculas, como bien sabemos, las que se encuentran en constante movimiento. Es cosa de pensar en el modelo atómico de Bohr, el electrón girando alrededor del núcleo atómico, ¿ya? Movimiento. Como la dirección de este movimiento es arbitraria, se produce una gran cantidad de choques entre ellas, y por lo tanto la energía cinética de cada partícula aumenta. Luego, es esta misma energía la que se transforma en energía térmica y produce de ello la temperatura de cada partícula se incrementa. La teoría cinético-molecular de la materia ayuda a explicar tres de los estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Entonces, bajo ciertas condiciones, estas moléculas están todas ordenaditas, los átomos están todos ordenados, ¿ya? Y eso es lo que produce un objeto sólido. Bajo ciertas condiciones, las partículas que conforman un objeto sólido, como el matraz de vidrio, no se pueden desplazar, solo vibran en torno a una misma posición, manteniéndose ordenadas y firmemente unidas. Cuando se le inyecta calor a esto, estas se pueden separar y se pueden desordenar. ¿Ya? Al desordenarse, estas moléculas van a formar un líquido. Las partículas que conforman un líquido, como el agua, que está al interior del matraz, además de vibrar, se pueden desplazar libremente unas de otras. Y si se le inyecta mucho calor, es tan posible que se puedan separar del lugar de origen. Y al separar, pueden incluso volar y flotar, que es lo que se conoce como la evaporización o el estado de la materia gaseosa. Y las partículas que se encuentran en el estado gaseoso, como en el aire de las burbujas, estas están muy separadas entre sí. Estas partículas se desplazan de forma aleatoria y con total libertad. ¿Ya? Los tres estados de la materia. ¿Existen otros más? Sí, existen dos más, pero se tienen que dar en condiciones especiales. Como por ejemplo existe el estado plasmático, que se encuentra en la superficie del Sol, que se produce por átomos que están ionizados, y existen otro material que se llama algo más raro, condensado, o sea, Einstein, una cuestión súper rara, ¿ya? Pero hay hasta el momento 5 estados de la materia, y el más común es sólido, líquido y gaseoso, por supuesto. Hasta aquí llegamos, no se me vaya nadie para poder pasar la lista, por favor. Profe.
No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No, porque una cosa, al final de la clase, ¿puedo hacer algunas preguntas sobre las evaluaciones? Sí, Si claro, por está supuesto, bien. no hay problema. Dame un segundo para pasar la lista donde dejé el Zoom. Acá, asistencia. Ya, Rocío Almendra. Rocío Almendra, no la veo. Gabriel Barríos, si andaba por ahí, ¿cierto? Presente. Acá estoy. Catalina Barríos, Presente. Lua Bustamante. Bueno, a los que le haya pasado la lista se pueden retirar. Lua Bustamante, Presente. Valentina Carmona, Presente. Luciano Centrone, no está. Camilo Cortés, andaba por ahí. Cristóbal de la Cuadra, no lo veo en la lista. Julieta Caete, sí está por ahí. Dominga Gallardo. Profe, soy la Julieta, así estoy. Sí, sí, sé que está. Pero estoy viendo a Dominga Gallardo, ella me había hablado delante. Vamos a saltar. Paz González, Presente. Lucas Hager, Presente, profe. Gabriel Jordan. ¿Por qué lo tengo presente acá en el área? Me equivoqué. Albert Kruger, me han dado por ahí también. Martina Lecurán, Presente. Amaro Lemus, Michela Malatesta, Michela también andaba por ahí. Guido Narbona, Presente. Raimundo Órdenes, Presente. Sofía Palma, Presente. Mateo Parada, ahí lo veo también. Fernando Ríos, también está. Presente, presente. Matilda Salazar, ya. Joaquina San Juan, ella no está, parece. Joaquina no está. Matías Soto, tampoco lo veo. Antonio Urqueta, Presente. sí. Y finalmente Maximiliano Vera, sí está. Ya, Presente. se pueden retirar, no hay ningún problema. Sofía, ¿quién me iba a preguntar? Quería preguntarle dos cosas. Yo tengo una nota roja. ¿Cómo se supone que pueda mejorar eso? Porque la primera actividad que usted puso, o sea, en la cuestión del informe, ¿qué actividad corresponde? ¿Una prueba o alguna tarea o actividad? Tú tenías la primera con 3.5. ¿Y por qué te puse un 3.5? Y otra pregunta. Porque no me mandaste los desarrollos, po. Por eso no te puse un 3.5 en la primera actividad, no tenía desarrollo. Estaban solamente em, las respuestas. Y yo necesito evaluar el desarrollo. Qué raro porque, A no ser que me lo hayas según yo, escrito de otra manera, así como lo hiciste en la actividad anterior. O sea, si están los desarrollos, yo lo puedo recorregir, no tengo ningún problema. no, sí, es que según yo le había mandado el desarrollo y todo, porque a veces yo le pregunto, a veces como si necesita desarrollo, ¿no? Y cuando usted dice que sí, yo se lo mando. Bueno, En quizás hubo general, algún los ¿Mm? ejercicios, ya todo lo que es ejercicio necesitan desarrollo para saber yo qué fue lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, Ah, en ya, tu, en tu- si quiere se lo puedo mandar esta semana porque quizás como hubo un error o no sé, porque según yo sí había mandado el desarrollo y todo, era- pero lo mandé en una fecha correcta, ¿cierto? te corroboro al tiro. Déjame revisar bien. Para saber. Eh, esta actividad la hicimos el 22 del 9. El 22 del 9 me mandaste claro, Sofía Palma, ¿no hay más Sofía Palma para abajo? No. Claro, me mandaste, lo que pasa es que eran dos partes. Mira, te lo ¿Ya? voy a compartir para que lo veamos los dos.
no solamente yo. Igual raro que yo haya mandado algo tarde, porque No, si no lo mandaste siempre... tarde, lo mandaste en la fecha correcta. Ah, yo. Si no, eso no era el problema. Este es el problema. Que aquí solamente la actividad uno solamente tiene la respuesta. Pero hay un desarrollo por detrás, porque hay Ay, cálculos, hay fórmulas que ocupar. ¿Ya? Y todos estos ejercicios están igual. Incluso este estaba mal. ¿Ya? Pero todas tus respuestas estaban buenas. ¿Ya? Ah, bueno, Pero si aquí quieres le había puedo unos malos, y por eso es lo que puse. Deben estar los desarrollos. Si hubiese estado todo bueno, es un 4. Pero no puedo evaluarte más allá arriba porque no sé qué evaluaste. O sea, no sé qué desarrollaste. ¿Ya? Ah, pero si mandara el desarrollo tendría un 4. O sea, si tú me mandas el desarrollo, yo te puedo recorregir esto y después informaré que la alumna me mandó un desarrollo que yo no lo había revisado, ¿ya? Pero podría subir o sea, te podría subir la nota incluso, solamente de esta. Porque la siguiente, la siguiente, acá está la revisión, y eso fueron las dos hojitas que tú mandaste que yo las pegué acá, ¿ya? Ah, ya. Y en esta segunda actividad, acá están las dos notas, arriba. En la segunda actividad tuviste un 4,9. Tenía 17 puntos, 11 puntos, 4,9. Y la primera era un 3,5. ¿Por qué? Porque Ah, me pero mandaron los desarrollos. ¿esas dos se promedian? O sea, Dos tipo, ¿es notas y una una. nota? Dos notas. Una es, por eso, nota 1, nota 2. Y esas son las dos notas que le aparecieron a ustedes cuando le mandaron el informe. Ah, ya. Y yo tengo el 4.9 porque realmente me equivoqué, ¿verdad? Revisemos. O sea, yo mandé una apuesta de corrección, por si acaso. No sé si tú la viste. No, es que no sé dónde está. Ya, la pauta de corrección está en el aula virtual. Ahí en esa clase puse la pauta de corrección. Eh, y acá lo mismo. Tú me colocaste los resultados y hay un desarrollo ahí con fórmula. Lo mismo acá. Entonces eso obviamente baja punto. Eh, y este ejercicio me parece que era los que tenían más puntaje. No recuerdo muy bien ya de que empezaba a revisar. Pero está la pauta. Ya, de hecho te la puedo mostrar. Si tú te vas al navegador, para que tú lo revises, para que tú lo veas con tu propio ojo y lo compares. Esa es la idea de las pautas de corrección. Eh, Esto está... Android, en alguna clase de toque. Debería colocarlo en esa. Ah, pero otra pregunta, profe. ¿Esas dos notas son las únicas que tenemos o tenemos más notas? Hasta el momento, sí, pues, son las dos únicas notas, más la tercera nota, que es la actividad que mandaron la vez pasada, que tengo que revisarla, ¿ya? Eh, y una cuarta nota, bueno, yo creo que a esta altura, no sé, bueno, los que presentaron le voy a considerar la nota solamente a los que presentaron. Y ahí tendría una quinta nota a los que presentaron. No sé si alcanza a hacer la última actividad final, porque al final va a pasar lo mismo que pasó el primer semestre, y ya me imagino lo que va a pasar. Acá Ah, está y la otra corrección. pregunta. Espera, ¿Mm? esta es la busta de corrección, o sea, en la última clase, acá dejé el Google Drive, con todas las respuestas, con todo lo corregido, corrección actividad 1, y, Ah, ahí está. y tengo la busta de corrección. El problema de la busta de corrección es que está en el desarrollo. Entonces tú podrías mirar esto y vas a hacer el desarrollo. ¿No? Entonces, para mí igual es un problema que me envíes esa corrección. Claro. Ya, y acá está el desarrollo de todos los ejercicios de lo otro, con el puntaje al ladito, cada uno de los puntos, y las fórmulas, los cálculos y todo eso. ¿Ya? Ya, y una pregunta más. La que es recuperativa, que se supone que es en diciembre, ¿cómo va a ser la prueba? Mira, Porque la realmente... cooperativa va a ser algo que va a ser para todos. Ya, yo lo voy a considerar para todos y posiblemente haga una actividad, una prueba, no sé, ahí no lo he pensado, pero para ¿Ya? todos por igual y que se puedan abarcar los contenidos como lo más importante del segundo Ah, semestre. En este ya. caso, podríamos hacer algún ejercicio nuevamente de la ley de Ohm, algún ejercicio de circuito y luego es todo el nuevo que estamos viendo de, eh, ¿cómo se llama? El concepto de calor y temperatura.
Bueno, El otro día va a ser para todos. No voy a hacer ninguna selección. Tú, haz el abro por día. No. Todos, o el que quiera hacerlo, lo puede hacer. Si tú lo quieres hacer, bienvenida seas. ¿Ya? ya. Gracias, eso Ya, era. nada. Nos vemos hasta el próximo martes.